sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy bonito, donde se trata de tres cosas que el Señor nos pide: entender, conocer y comprender a Dios. Tres cosas que tenemos que hacer para ser muy bendecidos por el Señor: entender, conocer y comprender. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que tú nos vas a enseñar, Señor. Tú nos vas a enseñar a entenderte, a conocerte y a comprenderte, porque tú eres un Padre amoroso que quiere tener intimidad con tus hijos, Señor. Y nosotros queremos tener esa intimidad contigo, Señor, aprendiendo a entenderte, a conocerte y a comprenderte a ti, Señor. Porque cuántas veces, Señor, nosotros no te entendemos, no te comprendemos y por eso no te obedecemos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra para obedecerla completamente. Porque podemos decir: ahora sí te comprendo, ahora sí te conozco, ahora sí te puedo obedecer. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Veamos, amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 7, y ahí está el Señor hablando a Moisés y por ende también a nosotros, indicándonos estas tres cosas: que le entendamos, que le conozcamos y le comprendamos. Porque a veces no comprendemos quién es Dios. Queremos limitar a Dios tan pequeñito. No, Dios es el Todopoderoso. No entendemos lo que es. Por eso tenemos que ver Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice así, el Señor le dice a Moisés: por tanto, dirás a los hijos de Israel, le dice: yo soy Jehová. Ahí se presenta el Señor. Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, porque eran esclavos, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Para que entiendan, dice el Señor, para que me conozcan. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Que conozcan y comprendan lo que yo voy a hacer de ustedes y con ustedes. Dios le dijo a Moisés: yo soy Jehová Dios omnipotente, el Todopoderoso. Se le presenta y le dice: les sacaré de la tierra de Egipto y serán mi pueblo y seré su Dios. Eso le dijo al pueblo de Israel. A nosotros, ¿qué entendemos nosotros? Nosotros también debemos saber, comprender, conocer y entender quién es Dios. No solamente para el pueblo de Israel, este es para ahora, para todos los hijos de Dios. Amén. Tenemos la obligación de conocer quién es Dios. Bendito sea su nombre. Que Él nos libró de la esclavitud de Satanás y nos libró de sus garras y nos hizo sus hijos. Amén. Para que por su misericordia poderle obedecer, conocerle al Señor, obedeciendo la palabra escrita. Él quiere que nosotros hagamos estos tres pasos: entender, conocer y comprender a Dios. Porque a veces no entendemos a Dios. Si alguien pasa un accidente y dice: pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Estamos pecando contra Dios porque no conocemos su soberanía. No conocemos que Él es omnipotente, omnipresente. Él es el Todopoderoso. Él es el dueño de todo el universo. Amén, gloria a Dios. Y a veces nosotros juzgamos más mal a Dios.
Entonces, por esa razón el Señor quiere que nosotros hagamos estas cosas. Entender, conocer y comprender. Vamos a ver aquí cómo está ya la vida. Aquí vamos a ver una mujer de oración que entendía, conocía y comprendía a Dios. La diferencia. Vamos a ver en 1 de Samuel 2:1-2. 1 de Samuel 2:1-2. Y aquí nos vamos a ver, nosotros tenemos que vernos nosotros también, porque nosotros tenemos que llegar a este nivel de esta mujer, de Ana, que tenía esa confianza, esa seguridad de Dios, porque ella entendía a Dios, conocía a Dios y comprendía a Dios. ¿Por qué? Por medio de la oración diaria, de todo el tiempo, porque orar es conversar con Dios todo el tiempo. Eso es conversar con Dios, orar, tener una conversación sincera con Dios. Y aquí vamos a ver qué hizo esta mujer. Había pedido un hijo y el Señor le dio. Dice, ¿lo tienen? Y Ana oró y dijo, ¿por qué? Porque ella conocía, ella entendía y comprendía a Dios, sabía quién era el Todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Entonces, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque ya sabía quién era él. Mi poder se exalta en Jehová, dice ella. Mi poder, todo lo que yo valgo, se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová. Ahí está. No hay santo como Jehová, dice. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esa es la expresión cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando nosotros ya le entendemos a Dios. Y cuando le comprendemos. Entonces ponemos nuestra confianza ciega, nuestra fe completa al Señor. Digo, tú, Señor, tú eres el único que puede hacerlo. Nadie más. Entonces ahí estamos entendiendo al Señor. Amén. Que Él es el único. Nuestra tabla de salvación es nuestra respuesta para todas nuestras necesidades. Es la solución a todos nuestros problemas, hermanos. Amén. Él, el único. Entonces, cuando entendemos, conocemos y comprendemos al Señor, tenemos esa libertad de entrar a la presencia del Señor y decir, Señor, esto necesito, esto quiero, Señor, yo te necesito a ti. Y entonces el Señor dice, está bien, me buscas, me entiendes, me comprendes, sabes que yo soy soberano, sabes que yo quiero que tú seas santo, que tú seas santa, que tú te seas separado para mí. Entonces, está bien, perfecto. Ahí vamos entendiendo y conociendo a Dios. Cuando conocemos a Dios, comprendemos y entendemos su soberanía y santidad. Ahora vamos a ver un otro caso parecido. 1 de Samuel 17, el mismo en ese capítulo, en ese libro. 1 de Samuel 17, 44 al 46. 44 al 46. Aquí vamos a ver esta historia que ya todo el mundo la conoce, de la pelea entre David y Goliat. A ver qué pasó con Goliat, con David. David era otro personaje que él entendía, conocía y comprendía perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Y él peleaba con leones, peleaba con osos, peleaba con todos los animales. Y él los mataba. ¿Por qué? Porque él ya tenía amistad con Dios. Y él iba en el nombre, él usaba el nombre de Jehová. Él no lo hacía con su fuerza. Amén. Entonces, eso vamos a ver aquí. Entonces vemos en 1 Samuel 17, 44 al 46, dijo luego el filisteo a David, el Goliat a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren lo que responde ahora David, con confianza y seguridad. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, qué confianza, mire, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tenemos un problema, tenemos una circunstancia adversa. Circunstancia, problema. Tú vienes a mí a asustarme, pero yo vengo en el nombre de Jesucristo. Te mando al abismo en el nombre de Jesucristo. Yo soy un hijo, una hija tuya. Señor, un hijo tuyo, y estoy usando la palabra y estamos resolviendo el problema. Porque vamos a luchar, no con esta fuerza, no en el nombre nuestro, sino con el nombre de Jesucristo, como hizo David. Entonces dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Dictó sentencia. ¿Por qué? Porque él conocía, entendía y comprendía a Dios. Por eso dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Él se le encomendaba a Dios que él haga el trabajo. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Qué lindo, hermano. David comprendía, conocía y entendía el poder de Dios. Por eso habló con un conocimiento de causa y actuó con el poder de Jehová y mató al gigante Goliat. Lo hizo porque él confesó y actuó. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí nosotros? A usar la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y hablarla. Hablar a las circunstancias, que se presentan como gigantes. Amén. Querían acabar con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. Pero ahí estamos nosotros. Tenemos que ir en el nombre de Jesucristo a desbaratar todos esos gigantes que se presentan en nuestra vida diaria, hermano. Amén. Por eso tenemos que entender, conocer, para poder comprender nuestra situación y ponernos a firme con el Señor. Tener el respaldo de Dios. Amén. Porque esta gente tenía el respaldo de Dios. Por eso actuaban con esa libertad, el poder de Dios. Porque si nosotros estamos mal con Dios, entonces no tenemos el respaldo de Él. Conocían a Dios. Entonces, porque no conoce su estado, no conoce a Dios, entonces no conocemos nuestro estado, tampoco cómo estamos. Entonces tenemos que ponernos a la par con el Señor, bien alineados con Él. Veamos ahora un caso diferente en Job 38:4. Job 38:4. Bendito sea el Señor. Job 38:4. Job 38:4. Entonces aquí le pregunta, Dios le pregunta a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde? Házmelo saber si tienes inteligencia. Que vemos aquí, amados, que Job, aunque amaba y obedecía a Dios, no comprendía, ni conocía, ni entendía la soberanía de Dios. No sabía, no supo responder. Ahora nosotros en Cristo, amados hermanos, por medio de la palabra de Dios escrita, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos aprendiendo a entender a Dios. Estamos aprendiendo a conocer a Dios. Estamos aprendiendo a entender. Para obedecerle. ¿Quién es Dios? Él es el soberano, el dueño absoluto. No vamos a tratar a Dios como cualquier cosa, ¿no? Es lo más grande. Es lo más sublime. Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a ver en Proverbios 1, versículos 2 al 7. Proverbios 1, del 2 al 7. Porque es necesario
siempre estudiar proverbios, porque en los proverbios está encerrada la sabiduría de Dios para nosotros. Y si nosotros queremos entender a Dios, tenemos que entender su sabiduría. Entonces, por eso nos manda aquí el Proverbio capítulo 1, versículo 2 al 7. Dice así: para entender sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza de Dios, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad de Dios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, estamos siendo sabios, porque estamos aceptando la instrucción de Dios, la sabiduría. Entonces oirá el sabio y aumentará el saber, se volverá más sabio. Y el entendido adquirirá consejo de Dios. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí tenemos que ver cuál es ese principio. El principio es que aprendamos a temer a Jehová. Temer a Jehová no es que le tengamos miedo, terror, no, sino amor, respeto, consideración. Es ese lo que tenemos que nosotros tener, ese respeto por Dios. ¿Por qué? Porque es el principio de la sabiduría. Amén. Si nosotros no respetamos a Dios, la sabiduría de Dios no puede entrar en nuestro corazón. Amén. Tenemos que respetar a Dios. ¿Qué quiere respetar? Amar y obedecer. Mucho más de lo que amamos a nuestros padres terrenales y obedecemos mucho más a Dios. Amén. Porque sabiduría divina quiere decir pensar y vivir de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios escrita, porque solo en la Biblia, solamente aquí en la bendita y santa palabra de Dios, aprendemos a comprender, a entender y a obedecer a Dios. Solamente aquí en la Biblia. El único libro que nos da la capacidad para aprender estas tres cosas. No hay ningún libro en ninguna biblioteca que va a encontrar la sabiduría de Dios. Solo aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora veamos Proverbios 1 del 22 al 33. Del 23, al 33. Mira aquí lo que dice Dios. Porque Dios nos habla desde el comienzo de la Biblia. En toda la Biblia Dios nos habla a nosotros. Por eso el Señor dice que nos volvamos a su reflexión, que hagamos caso a sus consejos divinos. Proverbios capítulo 1 del 23 al 33. Y dice así: volveos a mi reprensión, dice Dios. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, le daré mi Espíritu Santo, y os haré saber mis palabras, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Por cuanto llamé, dice Dios, aquí enojado ya, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino,
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, dice Dios. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino, lo que sembraron, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad financiera, buscando dinero, de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice Dios, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Dios, amados hermanos, desea que le conozcamos, comprendamos y entendamos, aprendiendo y obedeciendo su palabra, porque si no lo hacemos, Él no nos puede bendecir por desobedientes. Ahora veamos en Proverbios 9, del 9 al 10. Proverbios 9, del 9 al 10. Y estamos recibiendo la palabra del Señor. Amén. La instrucción de Dios nos hace sabios. ¿Y qué dice aquí en la palabra? ¿Lo tienen? Amén. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Qué lindo, hermano. Esa es la palabra de Dios. Las personas sabias quieren conocer a Dios para amarlo y obedecerlo, para conocerlo. Para ese es nuestro fin, hermano. ¿Para qué queremos conocer a Dios? Para entenderle, para comprenderle. Entonces, amarlo con todo nuestro corazón, sin ofenderlo, sin desobedecerlo. Porque muchas veces lo desobedecemos porque no lo entendemos, no lo conocemos bien. Pero cuando nos relacionamos bien, entonces no conocemos cuando el Señor, lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces evitamos hacer lo que no le gusta a Él. Veamos en Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40. Aquí el Señor nos pregunta todo esto, nos esta pregunta para que darnos deseo de que lo conozcamos a Él, de que le entendamos. Para eso es. Isaías 40, 28 a 31. Y pregunta el Señor por medio del profeta, dice: ¿no has sabido? ¿No has oído? Porque no ha oído ni ha sabido, porque nunca lo buscó, nunca quiso conocer a Dios. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Él no se cansa como nosotros. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, aquí está el concepto, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué vemos aquí, amados? Que esperar en Jehová Dios es encomendar nuestra vida completa a Él. Aprender nosotros a depender de Él. Porque eso es parte de conocer a Dios. Porque si usted conoce
a una persona y se gana su confianza y dice, no, yo confío en Él. Y va a obedecer, se va a someter a Él. Pero si no lo conoce, usted dice, no lo conozco todavía. Por eso es que nosotros tenemos que conocer a Dios. Comprendiendo, conociendo y entendiendo a Dios, que Él es el Todopoderoso y que por lo tanto para Él no hay nada imposible. Amén. Difícil para Él, ¿no? Que todo Él lo puede solucionar. Todo. Porque es Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que decir, confiar en Él. Si confiamos en Él. Los que confiamos, dice. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice. Levantarán alas como las águilas. No vamos a ser cristianos derrotados, sino que nos activamos con la palabra. La palabra de Dios nos da vida. Amén. Como David se vio un problema, dijo, no, yo no voy a mirar la altura del gigante ni la espada grandota que tenía, no. Olvídate. Él sabía en cómo iba a pelear. Él sabía en el nombre de quién iba. Amén. Jeremías 9. Jeremías 9 del 23 al 24. Jeremías 9 del 23 al 24. Porque el Señor es lo que Él quiere. Que le conozcamos, y aquí recalca nuevamente el Señor. Porque Él no se cansa de decirlo. Lo mismo y lo mismo, porque somos sus hijos. Somos sus niños todavía. Entonces Él no tiene paciencia. Dijo, ¿lo tienen? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría humana, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme. Dios quiere que le entendamos. Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los creyentes, amados hermanos, debemos regocijarnos en nuestra buena relación y comunión con Dios, entendiendo y conociendo que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Que Él es el Dios soberano que hace los juicios. No es la madre naturaleza. No son cosas que vienen de casualidad y hacen daño. No. Es Dios. Dios le está juzgando, haciendo juicio, justicia y con misericordia. Porque por la misericordia debe que estamos todavía vivos nosotros. Amén. Como si no hubiera arrasado con todos. Pero Él por su misericordia libra a sus hijos. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Veamos en San Juan 1, 9 al 14. Juan 1, 9 al 14. Bendito sea el Señor. ¿Tiene? Aquí vamos a hablar un poco de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, sigue alumbrando, venía a este mundo. En el mundo estaba ya Cristo. El que hizo el mundo, Él estaba ya en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, a morir por nosotros, a hacer sacrificio, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas cosas son profundas que nosotros tenemos que saber cómo que somos hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vino Cristo a la tierra, amados hermanos, el mundo estaba en tiniebla, por eso no lo conoció. Pero ahora nosotros, que estamos en Cristo, lo conocemos. Amén. No estamos en tiniebla nosotros. Ahora somos la luz, hechos la luz del mundo por Cristo. Amén. Ahora debemos de conocerlo, proclamarlo, porque somos la luz de Cristo. Cristo en nosotros es el que alumbra. Amén. Mateo 5:14, vamos un poquito para atrás. Mateo 5:14 al 16. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 5:14 al 16. Y el Señor nos dio esa autoridad. Y somos esa autoridad si estamos en Cristo, en obediencia. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras en nosotros, vuestra buena manera de vivir, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de su palabra, amados hermanos, en nosotros debe alumbrar a los que están en tinieblas. Amén. Si no estamos alumbrando a los que están en tinieblas, quiere decir que no somos la luz del mundo. No estamos dando luz. Algo está pasando. Se quemó el bombillo. Hay que cambiar. Está desconectado. Tenemos que volver a empezar otra vez. Con el amor de Dios, con la fidelidad a Dios. Veamos ahora en Mateo 24, del 42 al 44. Mateo 24. Todo lo que conlleva entender a Dios. Entender, comprender y obedecer. Mateo 24, 42 al 44. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice así: velad, velad. No es que va con una vela y está no. Velad es que estés alerta, vigilando, controlando, haciendo guardia, su vida espiritual. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice el Señor, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice Cristo, también vosotros estad preparados. No está hablando a todos nosotros. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire, hermano, este es un momento muy peligroso. A veces nosotros estamos viviendo como que el Señor no viene. Ojo, porque esa es la señal. Porque el Señor dice, cuando menos esperen, ahí es que llega. Entonces aquí tenemos que estar alerta, hermano. Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Por lo tanto debemos estar preparados, entendiendo que Cristo viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas espirituales. Amén. No es que venga a ir flachadito, no se refiere a esta ropa. A lo de dentro. ¿Cómo estamos? Nuestra santidad. Esas son las arrugas espirituales. Entonces viene a ver eso. Entonces nos está diciendo,
que al entenderle, entonces nos preparamos. Bendito sea el Señor. Entendiendo que Cristo es por una iglesia. Ahora vamos a ver en Marcos 1, 23 a 24. En Marcos 1, 23 a 24. Marcos 1, 23 a 24. Aquí lo que había. En la sinagoga, en esta sinagoga lo que había, y lo que hay también en los lugares de reunión. ¿Lo tienen? Y dice así. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios, amados hermanos, conocen al Señor y le obedecen. Muchas veces nosotros no conocemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero los demonios sí. Ellos conocen. Tienen esa habilidad de conocer. Y si los demonios conocen y temen, respetan, dices, ¿por qué ha venido, Señor? No. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Tenemos que conocer las cosas, cómo el enemigo nos ataca, cómo el enemigo nos envuelve. Amén. Cuando nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros tenemos que estar siempre con el Señor, pidiéndole protección. Nosotros como padres, como abuelos, pidiendo por los hijos, por los nietos, para que el Señor nos mantenga a su lado, cuidando, guardándoles del mal. Porque vivimos en un mundo adverso, hermano. No podemos descuidarnos un día, una hora. Cada uno, claro. De nuestra situación espiritual. Como padres y abuelos, repito, tenemos la sagrada obligación de estar orando cada momento por todos y cada uno de ustedes. Pero es personal cuidarse. Y es personal también cuidarse. Y compartirles la oración. Orando los unos por los otros. Eso fortalece. Porque así muchas veces nos cuidáramos todos nosotros, pero no oramos los unos por los otros. Entonces, el cuidado solamente es personal. Entonces, pero es mejor cuando nos cuidamos y también mantenemos el cerco de oración. Porque estamos bajo el control del Señor. Ahora veamos en Lucas 4. Lucas 4, del 40 al 41. Lucas 4, del 40 al 41. Y lo dice así. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, el Señor Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Amén. Todos los que tenían enfermos entendían y comprendían que Jesús podía sanarlos. Porque ellos entendían y comprendían que el único que les podía sanar era Él. Y recibían sanidades. ¿Por qué? Porque creían en Él. Amén. Muchas veces nosotros estamos enfermos y no pedimos oración porque no creemos, somos incrédulos. Que no creemos intocables, no creemos. No, somos humanos. Y tenemos que recurrir a la oración. Si usted se siente mal, se siente débil, pida oración. Y la oración del justo puede mucho. Pero a veces nosotros somos egoístas, orgullosos. Y no
Porque un enfermo que está con dolor no puede orar por uno mismo. Hay momentos que no puede, no tiene fuerza para uno. Se da el abandono y dice, ya no puedo más. Pero y lo demás, para eso son los hermanos. Llame por teléfono y dice, ore, no me siento bien. Ya, suficiente. Vamos a orar. Amén. Y oramos. Y la oración tiene poder. Bendito sea el Señor. Por eso recibían, porque ellos buscaban. Ellos entendían que solamente Jesús podía sanarlos. Por eso caminaban, iban todos los enfermos hasta endemoniados buscando solución. Amén. Nosotros no buscamos solución. Nos quedamos ahí calladitos. Super hombres, super mujeres. No. Aquí no hay super. El único super es Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Vamos a ver a Nicodemo, un maestro de la ley. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo: mira, tú eres un maestro de la ley, pero no sabes que tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que volver a nacer espiritualmente. Tú eres nacido de la carne nomás, ahora tienes que nacer del espíritu. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el don. Ya nosotros, el nacido del espíritu, ya nos mueve el Espíritu Santo, nos guía. Por eso tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo cada mañana. Digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guía mi vida. Guía mi vida, guía mi carro, guía mi todo. Yo hago lo que tú quieras. Guíame. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerte esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? ¿No sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que el Señor le está diciendo. Le está diciendo a la iglesia. Hay muchos pastores, porque hay ser maestro, ¿no? Hablando, identificándose como maestro. Entonces, que no conocen todos no. El Señor quiere que todos, dirigentes y no dirigentes, aprendamos, o sea, que tenemos que nacer de nuevo, nacer espiritualmente, nacer de la palabra de Dios, nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para poder vivir una vida, para entrar al reino de Dios. No solamente estar mirando el reino de Dios, sino entrando. Entrar. Para ser dirigido por el Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo no sabía, era un maestro, pero no sabía eso. Y el Señor le dijo: no. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿A cuántos pastores nos puede decir el Señor: eres tú pastor y no sabes esto? ¿No entiendes esto? ¿No obedeces esto? ¿No conoces esto? Y así está. Por eso el Señor nos quiere preparar a todos por igual, para que podamos obedecerle y no tener ninguna excusa en el rato cuando ya el Señor nos llame. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos en Juan 4, del 39 al 42. Juan 4, Juan 4 del 39 al 42. Dice así: y
muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Cristo cuando llegó a la samaritana y la samaritana fue a predicarles a ellos y entonces ahí pasó esto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en el Señor Jesús, por la palabra de la mujer, de la samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, me descubrió toda mi vida. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué lindo. Los samaritanos, los gentiles, recibieron mejor que los mismos judíos. Los samaritanos no solo se conformaron por la información de la mujer, sino que buscaron personalmente a Jesús y le conocieron y le entendieron y fueron salvos. Nosotros tenemos aquí algo maravilloso, la Biblia. Nosotros buscamos personalmente, vamos a la Biblia y ahí encontramos a Cristo. Él está dispuesto a hablarnos. Él se presenta para enseñarnos, para que le entendamos, conozcamos y le podamos obedecer. Él está aquí, en la palabra. Depende de nosotros nomás, acercarnos a Él. Veamos en Juan 7, del 25 al 29. Juan 7, del 25 al 29. Y dice así, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Refiriéndose al Señor Jesús. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Se habrán dado cuenta ya. Se habrán quitado la ceguera espiritual de esta gente y ya lo pudieron conocer que Él era el Cristo, el Mesías. Pero sabemos de dónde es. Ahí viene la duda otra vez. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido por mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Aquí le estaba presentándole al Padre. Pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Mucha gente cree conocer a Cristo, pero en realidad no lo conocen porque dudan de Él. Y eso a veces nos pasa a nosotros también. Dudamos de las cosas que hace Dios. Para Dios nada es imposible. Pero a veces a nosotros mismos viene un espíritu de duda, de flojera, de incredulidad, que frenamos la bendición. Frenamos la respuesta que está ahí. El Señor la tiene lista para nosotros. Y nosotros por no dar el paso. Y creemos conocer a Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo caminar sobre las aguas a Pedro? Dijo, sí, ven, camina. Y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando él miró, quitó la mirada de él. Eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros quitamos un solo segundo la mirada de lo que dice Dios en la Biblia, nos comenzamos a hundir. Perdemos la fe. Entra la duda al momento. Por eso tenemos que reentender al Señor. Y a veces nosotros somos injustos. Dice, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Y qué le dijo Jesús?
¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y vuelve a repetirse la misma historia con nosotros. Siempre que nosotros fallamos en nuestra fe, Amén. dudamos, le damos un chancecito pequeñito a la duda y mató la fe. La duda es un virus mortal para la fe. Se contagia y perdemos y nos vamos al piso. Sin fe no podemos agradar a Dios. Imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Veamos en Juan 9, del 13 al 25. Juan 9, del 13 al 25. Y dice así. Y llevaron entre los fariseos al que había sido ciego. El Señor había sanado a un ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda, este hombre el que lo sanó, a Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora dudaban también de que el ciego, que se hacía ciego nomás porque no había sido ciego. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él y hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. No deja al hombre. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No glorifiques a Cristo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él me sanó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No estar analizando cómo ni cuándo, sino Él nos sanó y Él nos salvó y Él nos tiene ahí con Cristo. Y adelante, bendito sea el Señor. Amén. Los fariseos no comprendían, no conocían ni entendían a Dios porque eran ciegos espirituales. Ahora veamos en Juan 16 del 12 al 15. Juan 16 del 12 al 15. Bendito sea el Señor. Y aquí el Señor Jesús le dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No pueden entender todavía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os habrá saber las cosas que habrán de venir. Sí. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Los discípulos no podían entender lo que Jesús les decía. Por eso el Espíritu Santo mandó el Señor y ahora vive en cada uno de nosotros, quien nos enseña las cosas cuando le pedimos. Si no le pedimos, Él no nos va a enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos muchas cosas, estamos recién aprendiendo. Y por eso necesitamos del Espíritu Santo. Nunca usted abra la Biblia y trate de estudiar sin tomar en cuenta a su maestro, que es el Espíritu Santo. Porque corremos el riesgo de interpretar nosotros mismos la Biblia, de creer lo que creemos. Y no es así. Lo que la humanidad cree, no, lo que creemos que es lo que dice el Espíritu Santo. Por eso tenemos un maestro para que nos enseñe lo correcto. Amén. Por eso él mismo, el Señor, cuando resucitó, Él se presentó a los discípulos. En Juan 21 del 1 al 12. Juan 21 del 1 al 12. Por eso el Señor mismo, personalmente, cuando resucitó, por 3 ocasiones comió con los discípulos. Y les habló, les instruyó. Y Juan 21 del 1 al 12. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y a todos los otros discípulos vinieron, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, o sea, como 100 varas. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Cristo se manifestó a sus discípulos resucitados para que ellos, amados hermanos, conozcan, entiendan y comprendan que así como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado y comunión con ellos. Sí, amados. Amén. Él quiere que nosotros comprendamos, que entendamos que mientras este cuerpo se va desgastando, va sufriendo consecuencias porque está viejo. Pero cuando nos muramos y resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, inmortal, como es el Señor. Amén. Por eso Él comió y se presentó. Mira, El de dentro se va rejuveneciendo. van a ser como yo. Entonces, esa es la esperanza linda. Él es que nos da, Él nos enseña a entender, comprender todo, para que dependamos más y más
de Él. Amén. Bendito sea el Señor. Veamos en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice así. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa está limitada a los que aman de verdad a Dios, solamente, y se han sometido a Él por medio de la obediencia a su palabra escrita. Veamos ahora Santiago 4:13 al 17. Santiago 4:13 al 17. James 4:13 to 17. James 4:13 to 17. Dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que por no conocer y entender a Dios, pecamos contra Él, tomando decisiones propias y no pidiendo la voluntad de Dios. No pedimos. No pedimos la voluntad de Dios. Nuestros planes no sirven de provecho sin la voluntad y dirección de Dios. Amén. No sirven de provecho. Podemos hacer los planes que sean, los viajes que sean, pero si no está la voluntad de Dios, no vamos a tener el gozo necesario que Dios quiere que tengamos. Amén. Para terminar, vamos a 1 de Juan 3, 1 de Juan, capítulo 3, del 2 al 3. 2:3. First John. Dice así: 2 and 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a hacer por la eternidad. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga a levantar su iglesia, seremos semejantes a Él. Vamos a tener el cuerpo glorificado como Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando entendemos a Dios y su palabra, comprendemos que Cristo viene pronto, muy pronto por su iglesia fiel, y nos purificamos obedeciendo la palabra de Dios, preparándonos para ese momento glorioso que está muy pronto a suceder. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa enseñanza que tú nos has dado, Señor, de poder entenderte, conocerte y comprenderte, Señor, que tú eres el Dios soberano, tú eres el dueño de la tierra, tú eres el creador de todo el universo, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres el todo en nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y anhelamos conocerte cada día más y más a través de tu palabra bendita, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Conocer quién es el Dios Padre, conocer quién es el Dios Hijo y quién es el Dios Espíritu Santo.
las tres divinas personas, porque son personas diferentes de la deidad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar más en tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos cada día más y buscar de tu inteligencia y sabiduría en la Biblia, Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu palabra. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos en los unos a los otros.